Lili, Hola ¿cómo estás? Edwin, buenos días. Bienvenido a Un Día a la Vez. Lili, muchísimas gracias. Acá estamos listos. Listo. Bueno, Edwin, cuéntanos un poquito de ti. Bueno, mi nombre es Edwin Vargas, tengo 55 años. En este momento estoy con mi pareja hace ya más de 4 años. Soy una persona muy tranquila, amante del deporte. Desde muy pequeño tuve que ver con esto, quizás porque era un niño bastante inquieto, entonces me la pasaba montando, corriendo y al final encontré en la natación como ese filtro que me ayudó a canalizar absolutamente toda la energía y desde ese punto empezó toda la historia de Edwin Vargas como deportista. Bueno, te me adelantaste a una pregunta que yo tenía y era que cuándo había empezado ese momento deportivo y qué te llevó a ese momento deportivo. Entonces podríamos decir que muy niño es qué edad tenías. Cuando estamos hablando de que tenía aproximadamente unos 8 añitos, cuando alguna vez me llevaron a unas pruebas de atletismo y a unas pruebas de ciclismo que se hicieron, me fue muy bien. En esa época se llamaba la organización que los hacía la Cámara Junior en Bogotá. Sí. Y, pero dentro del colegio era una persona que siempre en los recreos me fascinaba correr, estar haciendo un poquito de locuras. Por trabajo de mi padre, nos trasladamos con la familia a la ciudad de Cúcuta hacia 1980 aproximadamente. Ya. Y allí en el colegio tenían un equipo de natación. Yo no era nadador, yo nadaba muy coloquialmente, como decimos nosotros, muy a mi modo, decía que sabía nadar. Pero pues me tirabas al agua y obviamente yo chapaleaba y hacía las cosas bien, pero no con la técnica de un nadador como debe ser. Ajá, la técnica Entonces allí adecuada. exacto, nos pidieron que para entrar al equipo de natación nos iban a hacer un test, allí yo fui, los más malitos íbamos al equipo, a los entrenamientos únicamente los lunes de cada semana y me fui a donde la entrenadora Virginia Marcucci le preguntó, oye, si tú quieres que yo sea bueno, ¿cómo me haces venir una sola vez a la A la semana? semana. Que pues es lo que más tiene. Entonces me dijo, ok, vas a venir 3 días, ahí empecé el lunes, miércoles, viernes y ya empezó a irme muy bien dentro de todo esto. Allí fuimos alguna vez a hacer unas pruebas a las piscinas olímpicas, yo te estoy hablando de que nadaba en el Colegio La Salle. Fuimos a hacer unas pruebas a la piscina olímpica allá en Cúcuta eh, y me di cuenta que eran unos equipos de las ligas y que de la Liga del Norte de Santander y que además estos equipos tenían unos niños que eran unos monstruos y que yo la verdad era un aprendiz de grupo en ese momento. Entonces me recomendaron un equipo, empecé a entrenar con un equipo y ahí empieza pues parte de la historia de Edwin Vargas como nada. Empezaste como nadador. Así es, pero en un comienzo también es cierto que muchos entrenadores en esa época no tenían como esa disposición hacia los muchachos que ya eran como más grandecitos. Ujú. Yo era un muchacho de 12 años en ese momento y resulta que para ser nadador bueno tú arrancas desde los 6 7 años. Sí. Entonces, con muy poca paciencia ese entrenador me dijo que por qué no hacía otro deporte, me cambiara a otro deporte. Entonces yo pues obviamente dije, este tipo no me quiere acá, me cambié de equipo y me fui para el Club Vanguard de Cúcuta, en donde con Samuel García, y allí en ese sitio me encontré con los brazos abiertos para empezar a hacer el entrenamiento que me correspondía como tal. Y basados en eso empezamos a entrenar. Me dijo, ¿usted quiere ser bueno en esto? Mañana lo espera que a las 4:30 de la mañana, y a las 4:30 de la mañana. El otro día yo estaba ahí y ahí hasta el final para como nadador siempre hice 2 jornadas de natación, una de 4:30 hacia 6 de la mañana. Muy Ahí ya te temprano. arreglabas, desayuno ya sea al colegio y después en las tardes también de 4:30 a 7 hacíamos nosotros todo lo que hace referencia a la parte de entrenamiento de natación, 2 jornadas. Y que realmente para ser bueno en algo, en temas de deportivos, hay que tener esos entrenos de esa manera. Y lo más curioso de todo esto es que tú no esperes resultados inmediatos. Cuando yo empecé a nadar, te voy a poner los números, tú que también eres atleta, te voy a poner los números muy
para llegar a hacer nosotros un 100 metros, yo me demoraba 2 minutos 20, 2 minutos 40, cuando el niño más rápido a nivel nacional era Javier Blanco, precisamente de mi club, y nadaba en 59 segundos. Oh, por Dios. Entonces, más o menos piensa la cantidad de que se te pueden meter ahí en 100 metros. Sí, sí. Entonces no quedabas ni para recoger. Entonces, obviamente tuve que empezar a trabajar mucho. Me di cuenta que a los niños no les gustaba entrenar mucho tiempo y que no les gustaba competir en pruebas de fondo. Entonces yo empecé a especializarme en las pruebas de fondo, en un 400 libre, un 400 combinado, un 1500. Se me daba muy bien el estilo de espalda, que fue el estilo con el que más me defendía. Como Y tu allí fuerte. empezó pues toda la historia, exacto, de él como nadador. Te puedo decir que tuve 2 años en donde lo único que hacía en todas las carreras era llegar de último o de penúltimo, y ahí empecé a nadar. Tú sabes que en natación hay 6 carriles, entonces Sí. lanzan en este caso en las olímpicas había 8 carriles, entonces mandan desde las pruebas más malas hasta los niños más rápidos por el orden de inscripción. Entonces yo iba en la serie 10, por decirte algo, mientras que los niños rápidos van en la serie 1. Ahí te estoy diciendo que hay 70 nadadores y yo podía quedar de último en la primera serie, en la serie última, o sea que era el más malito. 2 años en donde no conseguía absolutamente nada, pero amaba tanto la natación, me encantaba estar dentro del agua, sentía que ahí podía dar toda mi energía y seguí entrenando y entrenando y entrenando. Piensa que era un niño que también iba a los entrenamientos, a veces me acompañaban mis padres, pero normalmente yo iba solo, entonces sí existía una disciplina y un amor por hacer lo que tú quieres y por querer ser bueno. Y yo creo que tuve 2 años hasta que por ahí, por primera vez, logré acariciar una cinta, te dan cinta hasta el quinto puesto, entonces acaricié una cinta, un 100 espalda en el quinto puesto, y por ahí después de 2 años y medio logré una medalla de plata precisamente en los 100 metros de espalda. Y Oh, ahí qué ya empiezas como a interesante. hacer, y tú ya tienes un aliciente listo, ya somos algo acá. Ahí venía la aplicación para hacer selección norte de Santander. La primera vez obviamente que me lancé a clasificar por el norte no clasifiqué. Después clasifiqué, pero no hacía las marcas para ir a unos Juegos Nacionales o a unos campeonatos nacionales de natación. Un año más de entrenamiento para lograr hacer las marcas de natación. Luego hacer las marcas, voy al campeonato nacional, ya dices tú, ya estoy en la meca porque ya estoy en un campeonato nacional, y en el campeonato nacional volvió a pasarme exactamente lo mismo, creo que quedé de último en las que corrí, entonces, pero ya estaba, allí mismo llegué y me prometí que yo no me retiro de esto hasta que no me vaya a subir a un podio. Y fue así como 8 años más de entrenamiento me llevaron a que finalmente en los campeonatos nacionales de natación que se realizaban en Bogotá, lograra conseguir 5, 7 pruebas hacia 5, corrí 7 pruebas, 5 las metí a finales y en 2 obtuve ya finalmente las medallas que tanto había peleado en un campeonato nacional y que era como el gran sueño por lo que había luchado. Esa es la parte inicial de mi deporte, pero lo que yo le digo hoy a los muchachos y a la gente, nada regalado, nada rápido, tienes que trabajar, trabajar y trabajar. Y vivimos, eso me parece muy interesante porque algo de lo que yo hablo constantemente y es que vivimos en la inmediatez. Todo lo queremos ya, los resultados, mejorar ya, y eso me parece muy interesante que lo cuentes, que lo vayan a escuchar de ti, porque realmente imagínate todo el tiempo que llevó llegar a ese sueño, a lograr esas medallas, entonces me parece muy bonito, muy admirable. Y una parte súper interesante, Lili, es que ya todas las medallas que conseguí en natación no es como ahora. Hoy en día vas y corres cualquier carrera y ya te dan medalla de finisher. Me parece, es muy bonito, es bastante meritorio para los que hacen deporte y prefieren no moverse de la cama, pero en ese momento estábamos en otra cultura en donde si no eras 1, 2 o 3, no No, te no colgabas una recibías una medalla. medalla. Hoy todos llegamos a la casa con una de finisher, ¿no? En esa época, el primero, segundo, el tercero, y a los demás nos daban una palmadita en la espalda. Entonces sí era muy, 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 muy duro Uy, y sí, más sí, complicado sí, todavía, ¿no? sí. Para que tú lo veas. Era muy Ya meritorio la parte, realmente. exactamente, ya la parte del triatlón, cuando yo empiezo a hacer triatlón a los 6 meses ya era campeón nacional, pero, y la gente dice, pero es que usted lo consiguió muy rápido. No, no lo conseguí rápido. Si nos vamos hacia atrás, ya llevaba 8 años más 6 meses y Claro. sabía cómo hacer las cosas.
y sabía que tenía que entrenar muy duro. De hecho, mi primera carrera en triatlón fue muy cómica porque yo llegué con una expectativa muy grande y salí del agua ese día con Pablo Restrepo, que era nadador olímpico, había sido sexto en los Juegos Olímpicos, el único nadador colombiano que ha logrado esa hazaña de estar en una final de los Juegos Olímpicos en los 200 metros pecho. Y yo salí del agua con él en los 1500 y llegué a la zona de transición y dije, bueno, listo, ya estamos acá de primeros a mantenernos, ¿no? Bicicleta, así como había sido malo en natación, no era malo en bicicleta. Me defendía más o menos corriendo. De haber salido de primero o segundo del agua, me bajé a correr último y llegué a la carrera. Me acuerdo que faltaban unos 200 metros y había dos señores que iban a cruzar la meta y los pasé en los últimos 200 metros. Y pues el orgullo de que no fuiste el último en la carrera y yo los pasé, no fui el último. Y esa noche me acuerdo que llegan y dicen, vamos a dar un premio especial a los dos últimos. Y yo, oh, por Dios. ¿Y cuál fue esa prueba? ¿Tu primer Ironman cuál fue? Tu primer triatlón, perdón. Eso fue en Santa Marta y aquí les va a aparecer historia, ya les conté que tengo 55 años, eso fue en 1989, ese fue mi primer triatlón que yo corrí precisamente en Santa Marta. Fue una carrera muy linda donde aprendí muchísimas cosas y que tenía que hacer lo mismo que había hecho con la natación, con el atletismo, con el ciclismo. Llegué rápidamente porque era muy consciente de lo que tenía que hacer. Yo entré a la universidad. Al estar en la universidad me di cuenta que en el día se perdía demasiado tiempo estudiando. Es decir, tienes clase de 7 a 9, después tienes un hueco hasta las 11, tienes clase de 11 a 12, hueco hasta las 3. Y después de venir con tanta disciplina en unos entrenamientos, para mí eso era la tomadera de pelo más grande del mundo. Así es que hablé con el decano, pasé mi carrera nocturno y estudié mi carrera nocturna. Entrenaba todos los días de 4:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. 3, 4 actividades: natación, ciclismo, atletismo, más gimnasio. Y de 6 a 10 tenía las clases en la universidad. Me parecía mucho más eficiente y pues de esa manera logré lo que logré en el deporte del triatlón. Edwin, ¿y de tu familia, tu mamá, alguno deportista? Mi abuelita corría, es cómico, pero mi abuelita hacía algo de atletismo. Mi padre no era un deportista consumado, pero yo pienso que sí, la genética sí se viene a heredar aquí. Mi padre es oriundo de Boyacá y él me contaba mucho que en su época de niño a él lo mandaban a ir por el ganado, regresarlo otra vez de pastear, y eso era en las mañanas y en la noche y eran muchos kilómetros que hacía. Yo pienso que de alguna manera sí hubo alguna herencia ahí que genéticamente sí nos ayudó un poquito. Sí tiene que haber algo para tener un rendimiento deportivo, y yo siempre he dicho que tú puedes nacer como un Renaultito 4, con un motorcito de Renaultito 4 y ser muy eficiente siendo un Renaultito 4, pero hay otros que nacen con un motor de un Lamborghini. Sí. Así es. Sí. Indiscutible. Hay que entrenar y puedes tener el motor de un Lamborghini, pero si eres un vago nunca vas a ser nadie en la vida y vas a hacer la promesa, el prospecto, pero nunca vas a hacer nada en la vida. Entonces puede ser un Lamborghini parqueado en el garaje, así de fácil. Así es. Entonces, bueno, en 1989 fue tu primer triatlón. ¿Y cuándo pasó toda esta historia del Epic? El Epic 5 vino a pasar hasta el 2018, para que te imagines tú la vigencia que pueda llegar a tener un deportista. Y aquí viene la parte importante: siempre nos hablan de resiliencia, de reinventarnos. Y como deportista al principio, durante 16 años o un poquito más, practiqué la distancia sprint y la distancia olímpica. Para los que no nos conocen un poquito, les hablo de las distancias. En el sprint nadas 750 metros, montas en bicicleta 20 y corres 5. Y en la distancia olímpica, que se llama distancia olímpica porque es la distancia que se corre en los Juegos Olímpicos, nadas 1500 metros, montas en bicicleta 40 kilómetros y corres 10K. Hice durante muchos años eso, me cansé ya un poquitico de esa distancia, entré a correr la distancia 70.3, que son los medio Ironman. Allí nadas 1900, montas en bicicleta 90 y corres 21.
Fui a varios mundiales también en esa categoría, fui a los mundiales también en distancia sprint, Copas Mundo, Panamericanos, Suramericanos, bueno, todo lo que tú sabes que se hace, Copas Mundo, Campeonatos del Mundo que se hacen en todos esos eventos. Hice clasificación después en la distancia 70.3, después en la distancia de Full Ironman, en donde tú nadas ya 4 kilómetros, montas 180 y corres 42, sí, 42 kilómetros. Y buscando como algo diferente, y yo, bueno, ¿y qué hacemos acá? Eh, no me gusta mucho la sincronía que se puede ver en estas pruebas de larga distancia, donde se supone que es una carrera individual y hay demasiado drafting, es decir, entonces ya se vuelve una carrera de que el que se logre subir a un lote tiene un tiempo espectacular y el que hizo las cosas como debía hacer no hizo los tiempos que eran. Y esto me llevó a buscar como algo que fuera un poquitico más Retador. tradicional y encontré que por como algo que fuera un poquitico más Retador. tradicional y encontré que por dime Muy retador. muy retador y entonces ya dentro de esto también buscando un nuevo como una nueva distancia, un nuevo sueño me encontré que estaba la distancia, la ultra distancia que es el Ultraman. Aquí ya nadas 10 kilómetros, en bicicleta haces 421 y corriendo haces 84 kilómetros. Entonces, ¿cómo corres esta distancia? El primer día nadas 10 kilómetros y montas 156. El segundo día tienes que hacer 276 kilómetros y el tercer día corres las dos maratones, 84 kilómetros. Fui el primer colombiano que asistió a un evento de estos, que se atrevió a hacerlo. Te estoy hablando creo que es del 2015. Allí hice clasificación al Campeonato del Mundo. Fui al Campeonato del Mundo también, que se hace en Hawái, en Kona. Iba cuarto y tuve unos problemas en bicicleta. Al final terminé en el puesto 25, pero pues no era lo que yo esperaba. Aprendí muchísimo en esa carrera porque se me varó la bicicleta, tuve que los que hacen ciclismo saben que hay un plato grande y un plato pequeño, estos cambios ya eran electrónicos, cuando eso se daña, o sea, no hay poder humano que No pueda hay nada que moverlo, hacer. y para, exacto, y me tocó hacer literalmente la carrera con un plato pequeño. Entonces ya te puedes imaginar lo que fue ese desastre de ciclismo, dentro de todo creo que la saqué bien, pero ya estaba muy reventado también para correr, entonces casi que fue terminar y sobrevivir. Terminé en el puesto 25 y ahí me encontré con el Epic Five Challenge, que es una distancia ultra, el ultra de la ultra, en donde cada día por 5 días tienes que hacer un full Iron. Es decir, cada día seguido haces 4 kilómetros, montas 180, corres 42. Al otro día 4, 180, 42. Al otro día 4. Y ya estoy en la tercera y tú ya estás diciendo, ya para la que ya está cansado, imagínate compitiendo lo que eso representa. En el Epic Fight Challenge es más o menos este mismo tiempo y tenemos entre las mismas 75 y 80 horas, pero solamente en 5 días seguidos. La distancia que haces al final son 20 kilómetros de natación, montas 900 y corres 210 kilómetros, todo esto 1130 kilómetros en 5 días. En 5 islas diferentes, porque además tienes que irte moviendo de cada isla en cada isla. ¿El primer día cuántas horas te demoraste en finalizar? Sí, el primer día es el día más fuerte porque el primer día te encuentras con la sorpresa que tienes un tiempo límite y ese año estaban exigiendo 12 horas para hacer el corte. Quiere decir que tú, si tú haces 12 horas uno, ya no puedes continuar Uh -huh. dentro de la carrera. Entonces ahí ya empezaron a eliminar a varios deportistas. Eh, digamos que el primer día casi que todos, porque los que asisten van por hoja de vida, son personas que son muy buenos atletas, además de que presentas una entrevista, tienes que haber hecho ya una distancia como las carreras de Ultraman, entonces de esta manera pues fui aceptado precisamente para este evento y los rivales también eran muy fuertes. Entonces ese día los 16 pasamos a la siguiente ronda, solo reciben 16 por año, para que tú tengas un entendimiento de todo esto. Pero al final, en medio de las 5 etapas, normalmente o no termina ninguno o logran terminar unos 2, 3 atletas. En el año que yo la competí, en el 2018, gané esa carrera, pero solamente terminamos 3 atletas.
técnicamente. Hay años en donde no acaba nadie y al final en 16, 17 años solo 30 personas han No logrado han logrado terminar, terminar. Uf, que te da una media como de 2 por año. Así es. impresionante. Si hay personas que decimos, porque yo digo, no, yo ni siquiera correría una maratón, ahora es demasiado. Pero bueno, Sí, volvamos es bueno. a la pregunta que quería saber, el primer día, ¿cuántas horas te demoraste en finalizar? Y el último día también. El primer día estuve sobre 12 horas y el último día estuve sobre las 15 horas. Y solo el primer Y día más era o que ponían menos en tiempo límite. promedio por día, dime, dime. Solo el primer día era el día que ponían tiempo límite de las horas. El primer día era el tiempo límite, el resto de días tenían muchísimo tiempo para hacerla. ¿Cuál era el tiempo límite? Casi que te dicen, usted tiene para hacerle el siguiente Ironman, pero el aeropuerto usted tiene que estar a las 6 porque el vuelo sale a las 6:30. Entonces, si tú lograbas llegar al tiempo de corte que se hacía una hora antes de tu vuelo en el sitio de llegada al checkpoint, lograbas pasar a la siguiente etapa y obviamente llegar a la última isla. Yo tuve muchos problemas mecánicos a partir de la tercera etapa y ahí se convirtió en un calvario, pero pues creo que fue lo que hizo la experiencia más grande que he tenido en la vida, precisamente concentración, de paciencia, de reinvención y de perseverancia para lograr terminar este gran evento. Y el tiempo que dormían era muy corto, o sea, el tiempo para descansar. Entre el Sí, los tiempos de descanso, Lili, eran muy, muy corticos. Te digo que, por ejemplo, el día 3 que yo te estoy diciendo que por los problemas mecánicos me bajé a correr la maratón como a las 10:30 de la noche, imagínate eso. Entonces, a las 10:30 tú empezar a correr una maratón, estaba terminando, creo que 2 de la mañana, 2:30, pero a las 3:30 ya estábamos saliendo al otro día para ir a tomar en esa isla nos movíamos en ferry. Entonces ese día recuerdo que solamente logré descansar hora y media. De ahí nos fuimos a la siguiente isla que creo que fue Omahu y en la isla Maui, y en la isla de Maui volví a presentar los problemas mecánicos porque no se hizo bien el arreglo de la bicicleta por parte del mecánico en su momento. Entonces, inclusive tuve que recurrir a rentar una bicicleta, no correr en tu propia bicicleta, que Ay, pues horrible. bastante Sí, sí. muy, muy, muy horrible. Eso es como usar ropa interior prestada, más o menos. Sí, sí. Entonces, eh, me tocó hacer esto, perdí muchísimo tiempo. Ese día logré el corte, era sobre las 5:30 de la mañana y yo creo que llegué a las 5:29, 5:21 de la mañana, es decir, unos 9 minutos antes del tiempo de corte. Y de ahí corra hacia el aeropuerto, salimos a la siguiente isla que fue Kona. Como llegamos, alcanzamos a hacer todo nuestro check-in, pero ya abordando el avión, como fuimos los últimos en subirnos, te estoy hablando de los últimos porque viajas con tu tripulación, ahí a duras penas no logramos tomar el vuelo que nos correspondía, es decir, perdimos el vuelo, me tocó irme un vuelo que salía una hora más tarde, ya cuando llegamos a Kona pues estábamos retrasados, no habían llegado no llegó la hidratación, el cooler con comida, había que hacer nuevamente una nueva renta de una bicicleta, entonces bastante complicaciones que se nos venían presentando dentro de todo esto, pero de alguna manera lo hizo todo más grande y más épico, por así decirlo. Y que te Entonces deja una no gran tenemos nada de enseñanza. comida, ¿qué hay? No, pues aquí venden McDonald's, entonces pues a comer McDonald's, porque pues, eso es lo que hay, no Claro, puedes ponerte, ay no, yo no voy a comer este tipo de comida en una carrera esta, no, pues vamos, es para acá lo que hay. La gente se estaba quedando dormida de los otros equipos y yo dije, yo soy el que menos he dormido, me voy a quedar dormido. Lo primero que pedimos fue una garrafa de café frío gigante para tomar durante todo el tiempo. Entonces, ese día yo creo que mi hidratación fueron 2 galones de café más o menos para no
el único que no dormí. El resto de contrincantes hacían siestas o naps, como le llaman, de 20 minutos, 15 minutos, volvían y se paraban a correr, pero como yo había perdido tanto tiempo, yo decía, yo no puedo parar a dormir, o sea, ya lo que no se hizo ya aquí no se hizo. Y el último día pues fue una prueba, un salto de fe muy grande donde me encomendé a la Virgen, a los santos y me fui con toda como si fuera el primer día. Fui el único atleta que en la última maratón, es decir, aquí ya estamos haciendo la quinta maratón, estamos completando 210 kilómetros de atletismo, era el único atleta que estaba corriendo, los demás iban caminando. Y pues aquí fue donde logramos recuperar la ventaja que teníamos y ponernos, que habíamos perdido, y ponernos a la vanguardia para el final del evento. Impresionante esa historia, demasiado inspiradora y además que te deja muchas enseñanzas, no solamente por haberlo terminado, sino por las circunstancias que dices que tuviste que pasar, porque te enseña también a tener paciencia, cómo voy a resolver esto que pasó con la bicicleta, abandono, no abandono, creo que es algo muy bonito. Y se presentaron situaciones, Lili, donde inclusive el mismo equipo no creía que lo pudiéramos hacer, porque un momento en donde en la isla número 4 arrancamos a hacer los 180 kilómetros a las 5 de la tarde, porque habíamos perdido unas 4 o 5 horas, la carrera había arrancado sobre las 10, hicimos la natación y sí, casi que 5 o 6 horas buscando, yendo a la tienda que nos rentaran la bicicleta el otro día la tenía que entregar a otra persona porque nosotros nos movemos de isla, entonces tienes que dejar esa bicicleta ya, gestionar todo para que en la isla número 5 una tienda te abra ese día temprano y te entregue una bicicleta a tal hora, en tal punto. La gente muy bonita, muy linda, muy bonita se portaron y nos ayudaron en eso, pero mientras tanto había perdido mucho tiempo, es decir, arranqué a hacer 180 kilómetros a las 5 de la tarde y me di cuenta que el equipo con el que estaba yendo estaba cometiendo muchos errores. Dentro de esto a ti te dan una ruta de recorrido y tienes que ir hacia ciertos checkpoints donde te verifican que tú lleves la distancia y que estás dentro de la ruta. Y estaban cometiendo errores y tú no puedes cometer un error de, ay, me equivoqué 1 kilómetro, venga que no era por acá, vamos por acá. Si en ese momento está en el kilómetro 800, tú quieres hacer al final 800 kilómetros, no 801 kilómetros. Claro, Entonces ese total. kilómetro encima, a esas alturas de la vida, un error en posicionamiento cuesta demasiado. Entonces fue así como sencillamente me paré, hablé con el equipo, les dije, crean en mí que lo vamos a lograr, solamente los necesito concentrados para que no cometamos errores. El equipo se puso la camiseta, ellos también estaban muy cansados, pero ellos podían turnarse y dormir en el vehículo, dentro en el acompañamiento que ellos me estaban haciendo. Lo que no dormía ahí era yo, pero igual era muy duro y ya arreglamos la situación y es así como te cuento que ese día logramos llegar faltando 9 minutos antes del corte de tiempo oficial. Impresionante. Ahora que me decías que eras el único corredor que, o sea, que literal estaba corriendo mientras los otros estaban caminando ya el último día, de verdad que hay mucho amor, mucha pasión, más allá de la fuerza, ¿sí? De la fuerza física, el entrenamiento, de todo lo que hay detrás de Edwin para lograr esto. También es un amor y una pasión por el deporte y por lograr terminar algo que has soñado, que de alguna manera como deportistas sabemos que cuando queremos ir a esto, pues nos preparamos. Pero más allá de toda la preparación, como te digo, y de la fuerza, hay un amor y una pasión realmente en ti por todo este tema. Porque ya o sea, hay un cansancio, muchas horas, de verdad que, uy, no, impresionante, admirable. Hay una parte bonita que a mí me gusta comentar acá, Lili, y es que normalmente a nosotros nos enseñan a prepararnos con el cuerpo, la parte física, después te dicen, no, mente sobre cuerpo, y tú tienes, entonces preparas la mente para que se comporte en situaciones diferentes muy bien, o para que esté motivándote a ti mismo en situaciones muy difíciles. Pero hay una parte que yo aprendí en esta carrera y es que tienes que pasar a la tercera dimensión, yo lo llamo así,
y es conectarte contigo mismo y conectarte con la parte espiritual y creer en algo que hay más allá. No sé si tú recuerdas la película de Cazadores del Arca Perdida, donde Harrison Ford está en una montaña y sale a un precipicio y le han dicho, usted tiene que creer que hay un camino y usted va a dar el paso hacia adelante y se va a dar cuenta que va a llegar al otro lado. Y el tipo lo estaban persiguiendo atrás y el tipo sale hacia abismo en la montaña, en la cumbre de la montaña, y tenía que dar el paso al abismo y apenas da el paso se da cuenta que hay un camino que aparece y sale él. Casi que aquí es exactamente lo mismo. Si yo miro todo lo que estaba en contra para hacer el evento, para que yo lograra terminar, es que creo que teníamos el 10% de las posibilidades de continuar. Y te estoy hablando que de 16, en ese momento ya había solamente 5 sobrevivientes en la última etapa. Y al final terminan la última etapa solamente 3. Y en ese momento está también el acto de fe de creer un poquito en más allá, en algo especial. El que quiera pensar en Buda, piense en Buda. El que quiera pensar en Dios, piense en Dios, en lo que quieran, en su ser superior. En el caso mío es Dios y la Virgen, y yo estaba muy agarrado a ellos y les dije, bueno, aquí viene mi paso, este es el último día, yo ya no tengo energía, pues voy a ver qué va a hacer por mí, aquí ya, o sea, me entrego a usted, este es mi paso de fe, yo doy el paso al frente, usted verá si me deja morir. Literalmente así lo hablé en un momento cuando yo salgo del agua y me dicen, acaban de poner hace 5 minutos la bicicleta, que es cuando te digo, ¿y qué tenemos de comida? No, no hay, el cooler de comida no llegó, y yo, oh por Dios, ¿qué tienen? Entonces es cuando me dicen, tengo un sándwich, un McMuffin, entonces a comer el sándwich es, ¿qué agua? No hay agua porque no llegó el cooler, mientras nosotros conseguimos hay agua de la llave, sirvan agua de la llave, porque es que si no, tienes que hidratarte. Claro. Entonces, ahí es donde yo miro hacia arriba y les digo, bueno, necesita usted mira a ver qué va a hacer aquí con este man, yo voy a lanzarme, no me abandone. Y ese fue el gran paso de fe para llegar a meter todo y saber que de alguna manera iba a encontrar fuerza dentro de mi interior y fuera para poder llegar a la carrera y hacer lo que nosotros hicimos, porque de verdad que fue algo espectacular. Sí, sí, sí. Algo como te decía ahora, demasiado retador. Edwin, ¿cuándo nace la idea de Powerman y por qué? Bueno, dentro de todo este proceso, Eli siempre me había encontrado que en Colombia como que no teníamos muy buenos eventos, si se hacían unos eventos de categoría o de calidad, no había dos. En una ocasión, en algún evento que se hacía en Colombia precisamente, y que trataron al atleta muy mal. ¿Cómo te digo yo que tratan mal a un atleta? La carrera arranca a las 7 de la mañana, tú te preparas desde las 4 de la mañana comiendo algo especial, haciendo estiramiento, la comida ya la tienes preparada para salir a las 7 de la mañana y terminar tu carrera a las 9 de la mañana, es decir, 2 horitas de carrera. Pues en esta ocasión eran las 12 del día y no habían dado la salida, y los atletas estaban con el desayuno de las 4 o 5 de la mañana. Entonces imagínate, ahí es cuando yo me refiero al irrespeto hacia el atleta, por diferentes circunstancias, lo que haya sido. Entonces yo le dije, oye, pero es que ¿cómo están haciendo esto así de mal? Entonces me dice, no, pues si usted cree que es fácil hacer carreras, organice una. Yo fui la persona que hizo absolutamente todo el proceso para traer a Ironman Cartagena. Yo presenté ante Ironman en Tampa la candidatura de Cartagena y de Colombia. Recuerda que hacia el 2015 todavía teníamos nosotros un estigma muy fuerte de lo que representaba ser colombiano, de que había inseguridad, de secuestros. Entonces era mostrar una imagen y una cara positiva del país para que una marca de esa trascendencia se fijara en nuestro país. Y asimismo mostrarle, había escogido la ciudad de Cartagena porque me pareció que era ícono, y así de esa manera mostrarle al alcalde en su momento, Dionisio Vélez, a que hemos yo el evento como tal, se enamoró y me dio su visión para traer precisamente el Ironman de Cartagena. Hice la producción del 2016 al 2021 y ahora con una nueva franquicia que tengo para toda América, que es Powerman. En este caso es solamente duatlón. Aquí corres y montas en bicicleta y vuelves a correr, es decir, haces 3 actividades en la misma carrera, corres, montas en bicicleta, vuelves y corres, pero tienes la gran ventaja
y en Colombia no todos son nadadores. Yo soy nadador desde pequeñito, pero soy el más consciente de que tú accedes a una piscina porque tuviste ciertos privilegios, porque tus padres te apoyaron para tomar los cursos de natación, pero el común denominador no nada. No. Entonces, pero todos corremos y todos montamos en bicicleta. Entonces, esta es la posibilidad para precisamente traer una franquicia suiza a nuestro país para que los atletas colombianos, sin necesidad de viajar al extranjero, puedan competir, clasificarse a los campeonatos del mundo. Es una carrera que está aprobada y apoyada por la Federación Colombiana de Triatlón, por las ligas de triatlón del Quindío, por el INVERA, que es también el instituto que mueve absolutamente todo el recreación y deporte en la región, Gobernación del Quindío, Alcaldía, Felipe Villa, que es un concejal. Hay muchísimas personas que yo te nombraría acá y están totalmente envueltas para que funcionara precisamente todo esto. El Buró del Quindío se ha portado muy bien. Vieron en esto un evento grande que va a traer turismo y va a traer lo que mejor, lo que más necesitan nuestras ciudades. Y una inyección económica en una época bastante difícil Difícil. para los... Exactamente. ¿Por qué Armenia, Edu? Entonces, porque alguna vez estaba precisamente, mi pareja precisamente, vamos muchísimo a la zona del eje cafetero, estábamos exactamente en Montenegro y le digo yo, tengo esta franquicia, ¿dónde la montamos en Colombia? Y me dice, aquí, esta es la zona cafetera, el café es lo que hay que mostrar, este es el sitio para que nosotros lo hagamos, esta es la que le tenemos que mostrar al país, de que no solo es, y aquí la que quiera pelear conmigo, pero yo en eso sí peleo, no es solo mostrarle al mundo que ahora producimos series de narcos, sino que es un país que también produce café, que tiene unos sitios espectaculares y muy lindos, y que eso es lo que realmente tenemos que mostrar en el extranjero y a los mismos nacionales para que se animen a conocer una región tan hermosa. Entonces, de esa manera es como ya llegué y presenté de la misma manera el proyecto, hubo que candidatizar, me probaran a la ciudad, una inspección, revisan las vías, la cantidad de hoteles que tenemos, la conectividad aérea del aeropuerto, los vuelos nacionales e internacionales que llegan, y pues tuvimos carita feliz, como digo yo, carita feliz y stickers de princesa y vamos hacia adelante. Entonces ahí arrancamos con todo lo que es el proyecto de Pau. Recordémosle a las personas que nos están escuchando qué fecha es. Mira, es el 10 de octubre y tiene la gran ventaja de ser un evento donde vincula a toda la familia. Pueden correr los niños porque hay una carrera para niños desde 4 añitos, donde corren 100 metros. Los de 6 y 7 añitos ya van a estar corriendo 200 metros, así hasta los 16 y 17 años que están corriendo 1,5 kilómetros. Y está la carrera de los veteranos, es la primera carrera que se hace para el adulto mayor. Adicional a esto está un 5K para toda la familia. Entonces, y al otro día, que es el día domingo, están todas las personas que quieran correr precisamente el duatlón, que también tiene 3 distancias. La más chiquita corre 2.5, montas en bici 15, corre 2.5, que es el super short. La distancia short, que es la intermedia, corre 5, montas en bicicleta 30 y vuelves a correr 5. Y la más grandecita, corres 10, montas en bicicleta 60 y vuelves a correr 10. En esta última distancia que te di, puedes correr en relevos también. Entonces está Lili, está tu pareja, entonces tú haces el atletismo y tu pareja hace la bicicleta, se puede hacer. O Lili quiere hacer el atletismo, tu pareja hace el ciclismo y una amiga tuya hace el segundo atletismo, también se puede llegar a hacer de esta manera. Hay categoría para personas en silla de ruedas y con prótesis, así es que también estamos impulsando esta categoría para nuestros muchachos de categoría paralímpica. ¿Qué más te puedo decir? No, toda la familia está incluida. La sede oficial es la Universidad del Quindío. La salida y las llegadas precisamente en la pista de atletismo con las graderías. Hay una expo que se va a hacer también ahí en la Universidad del Quindío. Es un evento de una franquicia internacional donde la experiencia hacia el atleta es que precisamente
viva de la mejor manera y se sienta tratado muy como una persona muy importante. Cruza la meta, se le pone su medalla, recibe su toalla de Gatorade, entra a la zona de hidratación, se le pone una carpa de masajes, hay piscinas con hielo, después viene la zona de alimentación donde se les da como un mini almuercito para todos ellos, están las carpas de los clubes para que pues allá si los clubes que nos están apoyando, allá llegan sus atletas y si allá los quieren consentir con algo más, pues allá los tienen y les dan más cositas. Entonces, de esa manera, estamos vinculando a todo el mundo y haciendo que que este evento sea una experiencia muy grata para todos, tanto los sponsors como para los atletas. Un evento demasiado, diría yo, demasiado, demasiado con todo lo que me cuentas, demasiado incluyente. O sea, pensado en todos, porque me hablabas también del adulto mayor. Hay algo Esa es la, así. que quiero resaltar y es de la categoría que hablabas ahora, la paraolímpica. Ustedes tienen como embajadora a Juan Torres, el Plexo, que es de la ciudad de Cali. Él Sí, precisamente así quería es. realizar unas preguntas, me dejó unas preguntas, entonces te las voy a leer Ok, para que le demos como respuestica a Juan y a muchas otras personas pues que están en esa misma condición. Él pregunta, bueno, preguntaba qué es y para quienes no saben qué es el Powerman, pero creo que ya está, digamos, es que tú te me adelantaste, pero ya está claro. ok. Uh-huh. ¿Por qué esta clasificación? ¿Qué te llevó a tener esta clasificación, esta categoría, que la verdad no se ve en muchos eventos, o si se ve, es en muy pocos? Mira, yo he sido muy consciente de del conflicto armado que hemos tenido en Colombia y ya sean civiles o militares, de alguna manera han sufrido mucho por todo lo que nosotros sabemos del conflicto armado y han sufrido amputaciones o han sufrido muchas cosas que han ido en contra de su salud física en ese momento y que tuvieron un cambio radical para ellos. Y paralelo a eso, además pensaba en las personas que por X o Y razón, simplemente, no necesariamente estando dentro del conflicto armado, tuvieron de pronto algún accidente y quedaron con alguna capacidad especial. Entonces, basados en esto y queriendo abrirles las puertas a todo, porque es que este es un evento deportivo para todos los colombianos. Y son eventos que además te clasifican a un campeonato del mundo porque tenemos el aval de la federación. Entonces, ¿por qué no hacerlo clasificando también en esta categoría paralímpica, llamémosla así, y clasificando en las categorías de los 6 grupos, no solamente los profesionales? Tú, por ejemplo, un ejemplo, estás en la categoría 30-34, te metiste en los 5 primeros, vas a representar a Colombia a, a los campeonatos del mundo. Y eso es un distintivo de esta carrera bastante interesante. Y nos pregunta cómo se medirá y cuáles serán sus distancias. ¿Cómo se medirá esta categoría? Mira, esta categoría va a estar en la distancia de 2.5 de atletismo, 15 de bicicleta y 2.5 de atletismo. Es la misma distancia super short, Super short. que es la más corta, pero exacto, pero tiene la posibilidad de hacer su propia categoría y va a tener una premiación también diferente. Aquí ya después miraremos un poquitico más a fondo porque hay muchas categorías dentro de esta categoría, entonces trataremos de ser lo más justo posible a la hora de elaborar nosotros esa premiación. También una de sus preguntas era cómo iba a ser la clasificación, si era general o dependía de la condición que tuviera cada persona. Pero ahí es, yo creería que un poco complejo, ¿no? Si te pones a mirar como la condición Sí, de es un cada poco persona, es un poco justo, complejo. sería clasificación general dentro del grupo de las personas que van a correr dentro de la categoría. Hay demasiadas clasificaciones, pero no podemos abrir tanto las clasificaciones aquí, teniendo 12 premiaciones más, por así decirlo. Entonces, sencillamente, las personas que corran en esa categoría van a tener su premiación los 5 primeros hombres, 5 primeras mujeres, para obtener el resultado. Sí, lo último que, esta ya no es una pregunta, sino que él decía que es una oportunidad
y una experiencia muy incluyente, una gran oportunidad para quienes compiten con frecuencia en esta condición, que como te decía, realmente pues se ve muy poco en diferentes eventos pues que tiene nuestro país. Entonces, de verdad que es algo muy bonito y creeríamos que Colombia tiene demasiadas personas en esta condición y que también tienen mucho que enseñarnos y esas personas mucho que ofrecer, no solo en lo deportivo, pero a veces siempre esas personas están como escondidas y esta es una oportunidad para decirle a esas personas que por accidentes, lo que sea que haya ocurrido, hay una vida. Yo en estos días hablaba con alguien y me decía, es que hay una vida después de estar en una silla de ruedas. Yo tengo una vida, tengo algo que mostrar y algo que Totalmente. enseñar. Pero normalmente estas personas siempre son excluidas de los eventos porque pensamos, no, pues que si no tiene una pierna, si no tiene un brazo, pues cómo lo va a hacer. Y realmente esas personas muchas veces nos demuestran que son más fuertes que muchos que tenemos todas nuestras Mira, aquí, capacidades. y aquí te voy a contar una historia que alguna vez nosotros tocamos con un grupo de personas que precisamente asistieron a una clínica de natación que yo di y le impartí algunas técnicas a una persona que sufrió precisamente por una de estas niñas y la clínica era de natación y resulta que esta persona no tenía ni bracitos ni piernas, pero nadaba. O sea, entiéndeme lo que estoy diciendo. No existe ninguna limitación y él, a pesar de su condición, nadaba. ¿Cómo vas a nadar si no tienes bracitos y piernas? Obviamente tenías alguna partecita de la extremidad, pero era mínima. Y él nadaba. Entonces, aquí es donde estamos abiertos a lo que tú dices de que tenemos que abrirle esa carrera a absolutamente todas las personas que han pasado por una situación de estas, porque la vida continúa, porque nosotros los valoramos, que sabemos que si las lugares que también pueden clasificarse y representarnos en estos eventos en el extranjero y dejarnos muy bien posicionados. Y es así como vemos tantas medallas en los Juegos Paralímpicos cada 4 años. Entonces, bueno, que este sea uno de los eventos en donde tienen la posibilidad de prepararse y de competir. Además que le dejas un mensaje a todas las personas, no solo en esta condición, pero si hablamos de esta condición, le dejas un mensaje a todas esas personas que sufrieron un accidente y piensan que ahí terminó la vida. Entonces, ver a otras personas como Juan Carlos y como la persona que te referías ahora que nadaba, es dar un mensaje de que, hey, o sea, sí, sí es posible. Entonces, creo que es un evento pues demasiado incluyente, inspirador. Te felicito. Creo que esto también es algo muy Muchas, retador, entonces espero pues que por ahí, espero que todo salga pues como lo tienen planeado. claro que sí. Y bueno, por último quiero preguntarte, ¿cuál es tu filosofía o qué es eso que tú recomiendas, aconsejas o le dirías a las personas pues que están en todo este tema deportivo que quieren empezar a entrenar? ¿Cuál sería esa recomendación de tu parte? Mira, primero que hay que hacer todo con pasión, definitivamente con pasión. Una de las frases que yo tengo y que se la doy mucho a mis atletas es no corremos con las piernas, corremos con el corazón. Paralelo a todo esto que estamos nombrando, tengo también un equipo de asesor a Quindío Runners y allá precisamente en Armenia. Y paralelo a eso tengo un equipo de triatlón en Bogotá y atletas en diferentes partes de Colombia. De corazón, hay que ponerle amor, hay que ponerle pasión. No esperen resultados inmediatos, que fue lo que primero que nosotros hablamos. Sean pacientes, a que va a ser bueno o te va a llevar más allá de. Tiene que ser trabajado para que realmente se vean los frutos que nosotros tenemos. Y otra de las filosofías que manejan la vida es cambiar vidas a través del deporte. Tú lo decías con el ejemplo de las personas de la categoría paralímpica, pero yo lo coloco con las personas del día a día. Si nosotros logramos hacer que alguien sencillamente nos escuche y diga, ve, yo quiero hacer esa carrera, voy a empezar a correr. Es que tu Everest puede ser un 5K, tu Everest puede ser empezar a correr o tu Everest puede ser una maratón o cualquiera de las distancias que yo les he hablado de competir. Y para cada persona, el que nunca ha hecho deporte y empezar a hacer ejercicio, ese es su Everest y ese es un reto grandísimo. Empiecen a hacerlo. Piensen en
la vejez que cada uno vamos a tener, cómo queremos llegar a ella. Y ese es el mejor legado que nosotros podemos tener. Y ustedes sin darse cuenta, ustedes pueden ser el ejemplo para muchas personas que lo ven. Ah, miren, Lili sale a correr todos los días, ven a Lili, ve, vamos a hacer como ella, que nosotros vamos a correr. Personas, de un sobrino, de un hermano, y de esa manera impulsar a cambiar vidas, ver que hay algo más allá, que también le puede ser encontrar una motivación en un mundo en donde mentalmente estamos tan agobiados y como que no encontramos salida, sino vemos como una luz al final. Muy bonito ese último mensaje y creo que realmente a muchos el deporte nos salva de muchas cosas y qué bonito que la gente y los jóvenes, todos los que están empezando, realmente ocupen su tiempo en el deporte y no en otras cosas pues que pueden llevar a que se pierda como la juventud. Así es, tal cual. También estamos tocando dentro del programa con alcaldía y con gobernación, estoy tratando de encontrar una motivación y vean que hay algo diferente a la vida que van a ver. Edwin, creo que se nos fue un poquito la señal. Sí, ¿Me puedes perfecto. repetir esa parte de que estabas intentando, me quedé ahí como los sábados, estabas intentando qué? A través de la alcaldía y la gobernación, precisamente estoy tratando de llegar a la población vulnerable que nosotros tenemos, específicamente en los municipios y en la parte en la zona del Quindío, para que nosotros le mostremos a esos niños, a esos adolescentes o inclusive a esos adultos que existen cosas diferentes a lo que están haciendo y que quizás a través del deporte pueden encontrar esa luz en ese túnel tan oscuro en donde muchas veces no encontramos una salida y que este sea el deporte para que puedan llegar a ser. Muy bonito. Ahora decías que cómo queremos llegar a la vejez y ahí yo quiero agregar una parte y es cómo quieres que te recuerden. Entonces yo creo que tú dejas un mensaje muy bonito a través del deporte, de todo lo que estás haciendo. Me parece que tu respuesta de cuando te pregunté por qué Armenia nos deja sin palabras, entonces realmente muy inspiradora tu historia. Gracias por contarla aquí en Un Día a la Vez. Lili y a todas las personas que nos están escuchando en un día a la vez, un abrazo grande, apoyen este espacio tan espectacular que tienen, aprovechen lo que sea orgullo precisamente de Armenia y del Quindío y bueno, espero verlos en la carrera del Powerman el 12 y 13 de octubre. 12 y 13 de octubre. Listo, Así Edwin. es. Muchísimas gracias. Un abrazo. Bueno, espero que te haya gustado. Un Sí, sí, abracito. estuvo muy chévere. Muchas gracias. Bueno, a ti por todo el espacio, ¿viste? Con mucho Bueno, cariño. adiós.